Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Wilson Eladio Velázquez y voy a presentar la sustentación de la primera parte de la actividad, que son los conceptos fundamentales. Presento mi documento de identificación para que puedan corroborar la identidad y pues voy con la sustentación. Conceptos fundamentales. Entonces, periodo de la señal de corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna es aquella que tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que en un periodo en el que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de cierto tiempo. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo. Se indica con una letra T y sus unidades de medida son los segundos. La señal de corriente alterna más común, la de forma senoidal y la cosenoidal. Entonces, ¿qué es el periodo en la corriente alterna? El periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir de forma una onda a partir de un punto de referencia de una señal senoidal. Entonces acá tenemos, digamos, el ejemplo de cómo se repite una señal en un determinado periodo de tiempo. A esto se le define como periodo. La frecuencia. Como consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia, que se puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida del periodo son T y son segundos. La unidad de medida de la frecuencia F son Hz. Entonces acá vemos la fórmula de frecuencia, que frecuencia es igual a 1 sobre T. Entonces, en las siguientes figuras podemos ver la primera, que se indica en el periodo, que es igual a un segundo. Entonces, esto es igual a un segundo. En la segunda, la onda se repite dos veces en el mismo periodo, por lo que el periodo T es de 0.5. Por lo tanto, la frecuencia es el doble que en la primera figura. Entonces podemos ver que en el mismo periodo la frecuencia es el doble. Entonces ya es 0.5. En la tercera figura, la onda se repite cuatro veces en el mismo segundo. Entonces su periodo T es de 0.25 y su frecuencia es de frecuencia igual a 1 sobre T igual a 1 sobre 0.25, que es igual a 4 Hz. Listo, como se puede analizar, al aumentar la frecuencia de una señal senoidal, su periodo disminuye. Por el contrario, al aumentar su periodo, la frecuencia disminuye. Fase de amplitud. La amplitud se refiere al tamaño de la señal, por ejemplo, 110 voltios o 220. La señal de 220 es el doble de alta que la de 110. La frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos que hace una señal en segundos. Y la fase es el tiempo o ángulo que lleva una señal de adelanto o atraso con respecto a otra referencia. Acá podemos ver en la gráfica o en la imagen el ejemplo de lo que es la amplitud a la que se refiere y la fase. El valor medio eficaz o RSM se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en cierto intervalo de tiempo. Se llama el valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia de dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. La tensión o la potencia eficaz se nombra muchas veces con las letras RMS. Entonces, a mí me correspondió la pregunta del estudiante 3: ¿por qué se prefiere la corriente alterna sobre una corriente continua para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Entonces, digamos que para este tema, pues nos ponemos un poco en contexto. ¿Por qué se prefiere la corriente alterna sobre la corriente continua para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Entonces, el flujo de la corriente eléctrica se da en una corriente continua. En la corriente continua, perdón, el flujo de la corriente eléctrica se da en un solo sentido, desde un polo a otro. Generalmente se designa con las siglas DC, en inglés Direct Current.
Entonces acá está el ejemplo de cómo se mueven los electrones en un flujo de corriente continua y que van en un solo sentido, van de un polo a otro polo. En la corriente alterna, el flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno y otro se suele designar con las letras en inglés alternate current. Entonces acá tenemos ejemplos de lo que es la corriente alterna, la cual viaja en dos sentidos. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan la corriente alterna, mientras que la corriente continua se usa para baterías, pilas y dinamos. Entonces digamos que este es el ejemplo de una corriente continua y la corriente alterna que es oscilante y que viaja en dos sentidos. Para la respuesta a la pregunta, básicamente se usa la corriente alterna y no continua por tres razones. Una, es más fácil de generar. La dos, es más fácil de convertir o transformar. Y la tres, que es más fácil de transportar. Entonces, es más fácil de generar porque sale mucho más barato y simple crear alternadores de gran potencia que un dinamo de gran potencia. O sea, por tema de costos y digamos que simplificar trabajo, es más fácil pues crear energía a través de un alternador que de un dinamo, por decirlo así. Es más fácil de convertir o transformar, ya que se pueden usar transformadores para elevar el voltaje de la corriente alterna al orden de los kilovoltios o más, mientras que la corriente continua no se puede usar transformadores, ya que no funciona con estos. Entonces digamos que para en la tercera característica, que es más fácil de transportar, también tiene que ver con la segunda, que es más fácil de convertir, porque se pueden usar transformadores para elevar su voltaje y así generar más corriente. Y así igualmente también se puede transportar entre mayor voltaje, mayor distancia. O sea que es mayor la distancia que cubre este tipo de corriente, eh, es alterando su voltaje o transformando su voltaje, elevándolo a través de transformadores. Entonces, mi nombre fue Wilson Heredo Velázquez. Esta fue digamos que la sustentación del video de la primera actividad del, del ejercicio. Muchas gracias por su atención.